Un error en Hormuz podría desatar una crisis mundial. No hace falta una guerra. Eso es lo primero que necesitas entender. Porque cuando la mayoría de la gente piensa en una gran crisis económica mundial, piensa en bombas, en ejércitos marchando, en declaraciones formales de guerra. Piensa en algo grande, en algo evidente, en algo que todos puedan ver venir desde lejos. Pero la historia nos ha demostrado una y otra vez que los momentos que realmente cambian el mundo no suelen ser los que anticipamos. Son los que nadie vio venir. Son los que comienzan con algo pequeño, con algo técnico, con algo que en otro contexto sería irrelevante. Y en este momento, en este año, hay un lugar en el mapa donde ese escenario es más posible que nunca. Un lugar donde un solo error, una sola decisión mal tomada, un solo sistema que reacciona demasiado rápido, podría desencadenar una cadena de eventos que afectaría a cada persona en el planeta. Ese lugar tiene apenas 33 kilómetros en su punto más angosto. Se llama el Estrecho de Hormuz. Y lo que vamos a analizar hoy no es ciencia ficción. No es un escenario de película de catástrofes. Es geopolítica real, es economía real, es el tipo de análisis que los gobiernos, los bancos centrales y las grandes corporaciones están haciendo en este mismo momento. Vamos a hablar de por qué Hormuz es el punto más vulnerable del planeta. Vamos a hablar de cómo funciona este sistema, por qué es tan frágil, y qué pasaría exactamente si algo saliera mal. No de forma vaga, no de forma superficial, sino paso a paso, con los datos reales, con los ejemplos históricos, con toda la cadena de consecuencias que se activaría desde el primer segundo. Porque entender esto no es solo un ejercicio intelectual. Es entender cómo funciona el mundo en 2025, es entender por qué ciertos activos reaccionan de cierta manera, por qué ciertos países actúan de cierta manera, y por qué ciertos eventos que parecen distantes en realidad nos afectan a todos directamente. Empecemos desde el principio. El Estrecho de Hormuz es una franja de agua que conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Arabia. Está flanqueado al norte por Irán y al sur por Omán y los Emiratos Árabes Unidos. En su punto más angosto tiene apenas 33 kilómetros de ancho, aunque el canal navegable real para buques grandes es mucho más estrecho que eso, apenas dos vías de aproximadamente 3 kilómetros cada una para entrar y una para salir. Ahora, ¿por qué eso importa tanto? Porque por esas dos vías pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Según los datos más recientes, más de 17 millones de barriles de petróleo cruzan ese estrecho cada día. Para entender la magnitud de eso, piensa en lo siguiente: el mundo consume alrededor de 100 millones de barriles de petróleo al día. Uno de cada 5 de esos barriles pasa por un canal que tiene apenas 3 kilómetros de ancho. Un canal que está flanqueado por uno de los países más sancionados del planeta, Irán, que en múltiples ocasiones ha amenazado con cerrarlo, con bloquearlo o con usarlo como palanca de negociación geopolítica. Pero no solo es petróleo. También pasa por allí una cantidad enorme de gas natural licuado, especialmente del Qatar, que es uno de los mayores exportadores de gas del mundo. Y ese gas es el que calienta los hogares en Europa, el que genera electricidad en Asia, el que alimenta industrias en docenas de países. Cuando hablamos de Hormuz, no estamos hablando solo de gasolina para los autos. Estamos hablando de la cadena de suministro energética global entera. Estamos hablando de fábricas, de hospitales, de sistemas de transporte, de calefacción doméstica, de industria pesada. Todo eso, en mayor o menor medida, depende de lo que pasa en ese estrecho. Y ahora viene la parte que realmente hace entender por qué esto es tan crítico: no hay una alternativa simple. Sí, existen algunos oleoductos alternativos. Arabia Saudita tiene el oleoducto Petroline que puede transportar parte de su producción hacia el Mar Rojo sin pasar por Hormuz. Los Emiratos Árabes Unidos construyeron el oleoducto de Abu Dhabi hasta Fujairah precisamente para reducir su dependencia de Hormuz. Pero la capacidad combinada de todas las alternativas existentes es insuficiente para reemplazar el volumen que actualmente pasa por el estrecho. Si Hormuz se bloqueara hoy, el mundo no tendría cómo sustituir rápidamente ese flujo de energía. No en el corto plazo. No sin consecuencias masivas. Para entender por qué un error sería tan catastrófico, primero necesitas entender cómo funciona este sistema en condiciones normales. Y la respuesta corta es:
Funciona con una precisión quirúrgica, con una coordinación que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existe. Cada día, decenas de buques petroleros, llamados supertanques o Very Large Crude Carriers, navegan por ese estrecho en formaciones cuidadosamente organizadas. Hay sistemas de gestión del tráfico marítimo, hay protocolos de comunicación, hay zonas de separación del tráfico establecidas por la Organización Marítima Internacional. Los buques siguen rutas específicas, a velocidades específicas, con separaciones mínimas calculadas para evitar colisiones. Es como una autopista marítima de altísimo tráfico, con carriles muy estrechos y vehículos muy grandes. Pero hay algo más. Flotando en esas mismas aguas, o sobrevolando ese mismo espacio aéreo, hay elementos militares de múltiples países. La Marina de los Estados Unidos mantiene una presencia permanente en la región a través de la Quinta Flota, con base en Bahrein. Irán mantiene su propia fuerza naval en el Golfo Pérsico, incluyendo lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria que son conocidas por sus tácticas de acoso a buques extranjeros. Hay sistemas de radar, hay drones militares patrullando el espacio aéreo, hay submarinos en las profundidades. Y todos estos elementos, civiles y militares, navales y aéreos, de múltiples naciones con intereses a veces diametralmente opuestos, tienen que coexistir en un espacio increíblemente reducido. Todo tiene que funcionar a la perfección. Cada sistema tiene que identificar correctamente a cada otro sistema. Cada señal tiene que interpretarse correctamente. Cada reacción tiene que ser proporcional y calibrada. Porque si uno solo de esos elementos falla, si una sola identificación es incorrecta, si una sola señal se malinterpreta, las consecuencias pueden ser inmediatas y devastadoras. Y aquí está el punto central de todo este análisis: los sistemas no siempre funcionan perfectamente. Los humanos cometen errores. Los sistemas electrónicos tienen fallas. Las comunicaciones se interrumpen. Las tensiones políticas afectan la toma de decisiones. Y en un entorno tan cargado, tan militarizado, tan tenso como el que existe actualmente en el Golfo Pérsico, la probabilidad de que algo salga mal no es teórica. Es real, es medible, y con el nivel de tensión actual, es más alta que en muchos años recientes. Esto no es especulación. Ha pasado antes. Necesitamos hablar de los precedentes porque son los que nos dicen qué tan rápido puede escalar una situación en ese estrecho y qué tipo de errores son los más peligrosos. El primero y más importante es el incidente del vuelo 655 de Iranair en 1988. El crucero estadounidense USS Vincennes, en medio de un combate contra lanchas rápidas iraníes en el Golfo Pérsico, detectó en su radar un contacto aéreo que se acercaba. Los sistemas del barco y el juicio de sus oficiales concluyeron que era un avión de combate iraní en postura de ataque. Lanzaron 2 misiles. Habían derribado un Airbus A300 comercial con 290 civiles a bordo, incluyendo 66 niños. No era un avión de combate. Era un vuelo comercial regular que había despegado del aeropuerto de Bandar Abbas minutos antes. El sistema falló. El juicio humano falló. Y 290 personas murieron. Si ese incidente hubiera ocurrido en un contexto político diferente, si Irán hubiera respondido militarmente de manera significativa, si Estados Unidos hubiera respondido a esa respuesta, podría haber escalado hacia un conflicto regional mayor con consecuencias globales. No lo hizo, en parte porque el contexto de la guerra Irán-Irak hacía que la situación política fuera distinta. Pero el mecanismo del error estuvo ahí, perfectamente demostrado. El segundo precedente relevante es la llamada Guerra de los Tankers, que ocurrió precisamente durante la guerra Irán-Irak en los años 80. En ese periodo, ambos países atacaron sistemáticamente buques petroleros neutrales en el Golfo Pérsico. Más de 400 barcos fueron atacados. Los precios del petróleo se dispararon. Los seguros marítimos para navegar en la zona se encarecieron dramáticamente. Y varios países, incluyendo Estados Unidos, tuvieron que repatriar algunos barcos comerciales bajo bandera de guerra para protegerlos. El tráfico de petróleo no se interrumpió completamente, pero se perturbó significativamente, y esa perturbación tuvo efectos económicos que se sintieron en todo el mundo. El tercer precedente es más reciente.
En 2019, en un periodo de altísimas tensiones entre Estados Unidos e Irán tras la retirada americana del acuerdo nuclear, varios buques petroleros fueron atacados con minas en el Golfo de Omán, justo fuera de Hormuz. El gobierno de Estados Unidos responsabilizó a Irán. Irán lo negó. Nadie fue definitivamente condenado. Pero el solo anuncio de esos ataques fue suficiente para hacer subir los precios del petróleo varias decenas de puntos porcentuales en cuestión de horas. No hubo bloqueo. No hubo guerra. Solo la incertidumbre fue suficiente para mover los mercados globales de manera significativa. ¿Qué nos dicen estos precedentes? Nos dicen que el sistema es vulnerable a errores humanos y técnicos. Nos dicen que incluso acciones menores o ambiguas en esa zona tienen consecuencias globales inmediatas. Y nos dicen que la línea entre un incidente controlable y una escalada mayor es peligrosamente delgada. Ahora construyamos el escenario específico que queremos analizar. No el escenario de una guerra deliberada, sino el escenario del error. ¿Cómo se vería en la práctica? Imagina esto, es una madrugada cualquiera en el Golfo Pérsico. Un supertanquer de bandera panameña que lleva 2 millones de barriles de petróleo crudo saudí navega por el canal de salida de Hormuz. Al mismo tiempo, drones militares de múltiples naciones están patrullando el espacio aéreo. Un sistema de defensa antiaérea iraní, cuya tripulación lleva 14 horas seguidas en servicio, detecta un objeto que se mueve en una trayectoria que sus sistemas clasifican como amenaza. La identificación amigo-enemigo, el sistema IFF por sus siglas en inglés, no responde correctamente, quizás porque el objeto tiene el sistema apagado por una falla técnica, quizás porque hay interferencia electrónica, quizás porque el protocolo de identificación no es compatible entre los sistemas de diferentes países. El oficial de turno tiene segundos para decidir. Toma una decisión. No tiene que ser ese escenario exacto. Puede ser una lancha iraní que malinterpreta la maniobra de un destructor americano como una postura de ataque. Puede ser un sistema de misiles antibuque que es activado accidentalmente durante un ejercicio de entrenamiento. Puede ser un buque que, por error de navegación en condiciones de niebla o visibilidad reducida, colisiona con infraestructura de uno de los países ribereños. Puede ser un dron comercial hackeado que termina en una zona de exclusión militar y activa protocolos de respuesta automática. El tipo específico de error importa menos que la dinámica que se activa a continuación. Porque una vez que ocurre el primer incidente, la secuencia de eventos que sigue no es lineal ni predecible. Tiene su propia lógica, su propia inercia, y esa lógica es la que hace que las situaciones en zonas como Hormuz sean tan peligrosas. El primer paso en esa secuencia es la ambigüedad. En los primeros minutos o incluso horas después de un incidente, nadie sabe exactamente qué pasó. Las versiones son contradictorias. Los radares muestran cosas diferentes desde diferentes posiciones. Las comunicaciones son fragmentadas y a veces deliberadamente manipuladas. En ese vacío de información, todos los actores involucrados tienen que tomar decisiones sin datos completos. Y en situaciones de alta tensión, la tendencia natural es asumir lo peor, elevar el estado de alerta, movilizar recursos adicionales. Esas reacciones, aunque comprensibles desde la lógica de cada actor individual, aumentan el riesgo de un segundo incidente. Más activos militares en un espacio reducido, con todos en estado de máxima alerta, con cada uno interpretando los movimientos del otro como potencialmente hostiles, es la receta perfecta para que el error se multiplique. El segundo paso es la respuesta política. Los gobiernos no pueden quedarse callados. Tienen audiencias domésticas que esperan declaraciones. Tienen aliados que esperan señales claras. Tienen adversarios que están leyendo cualquier señal de debilidad o de fuerza. Entonces vienen los comunicados oficiales, los llamados a reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las declaraciones de portavoces militares. Y aquí está el problema. Cada declaración pública que hace un actor aumenta el costo político de cualquier solución diplomática que implique dar un paso atrás. Si el ministro de Defensa de un país acaba de declarar ante cámaras que el incidente fue un acto de agresión deliberada, retractarse de esa declaración al día siguiente se convierte en una crisis política doméstica. El orgullo nacional, la credibilidad política, los ciclos electorales, todo eso entra en la ecuación y hace más difícil la desescalada.
Y mientras todo esto está pasando, mientras los diplomáticos hablan y los militares elevan alertas y los medios de comunicación transmiten en vivo, los mercados financieros ya están reaccionando. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente global, verdaderamente personal para cualquier persona en cualquier parte del mundo. El petróleo reacciona primero. Siempre. Los mercados de futuros de petróleo operan prácticamente 24 horas al día. En los primeros minutos después de que la noticia del incidente se confirme, los traders de todo el mundo comenzarán a comprar contratos de futuros de petróleo, apostando a que el precio va a subir. No porque necesariamente crean que el suministro será interrumpido de inmediato, sino porque la incertidumbre sola ya es suficiente razón para hacer esa apuesta. La prima de riesgo geopolítico, que es el componente del precio del petróleo que refleja la posibilidad de interrupción del suministro, puede dispararse en cuestión de minutos. En los incidentes de 2019 que mencionamos, el petróleo subió entre 3% y 4% en pocas horas con ataques que no interrumpieron el suministro en absoluto. En un escenario de bloqueo real o incluso de amenaza creíble de bloqueo, estamos hablando de movimientos mucho más grandes. Algunos analistas estiman que un cierre sostenido de Hormuz podría llevar el precio del barril de petróleo a niveles que no hemos visto en décadas, dependiendo de la duración y la capacidad de respuesta de los productores alternativos. Después del petróleo, el gas natural. Los precios del gas natural licuado reaccionarían en la misma dirección, especialmente en Europa y Asia, que dependen enormemente de las exportaciones del Golfo. Europa lleva años intentando diversificar sus fuentes de energía precisamente por este tipo de vulnerabilidad, pero la dependencia del GNL del Golfo sigue siendo significativa para muchos países. Después, los mercados bursátiles. Las bolsas de todo el mundo abrirían o continuarían con caídas significativas. No uniformes. Hay sectores que se benefician de precios de energía más altos como las petroleras, pero los sectores que dependen de energía barata, que son la mayoría de la economía manufacturera y de transporte global, sufrirían caídas. Las aerolíneas, las navieras, la industria automotriz, la petroquímica, la agricultura industrial que depende de fertilizantes derivados del gas. Todo eso sufriría de manera simultánea. Luego los mercados de divisas. El dólar, que sigue siendo la moneda en la que se denomina la mayoría del comercio de petróleo, tendería a fortalecerse en un primer momento como activo de refugio. Las monedas de países que son grandes importadores netos de energía, muchos países asiáticos, muchos países europeos, sufrirían presión a la baja. Las monedas de productores de petróleo que estén fuera de la zona de conflicto, como Noruega, Canadá o países de América Latina, tenderían a fortalecerse. Esas dinámicas cambiarias tienen efectos en la inflación, en el costo de la deuda, en la competitividad exportadora de decenas de países. Y finalmente, y este es quizás el efecto más subestimado, la cadena de suministro global. El mundo moderno funciona sobre el just-in-time manufacturing, sobre la idea de que las fábricas no necesitan tener enormes inventarios de materias primas porque pueden contar con que el suministro llegará justo cuando se necesita. La pandemia de COVID-19 nos demostró de manera brutal qué pasa cuando esa cadena se interrumpe. Un bloqueo o una perturbación severa de Hormuz tendría efectos similares, pero concentrados en energía y en todos los productos que dependen de energía, que son prácticamente todos. Las fábricas empezarían a reducir producción, no necesariamente porque no tengan materias primas en este momento, sino porque la incertidumbre sobre el suministro futuro llevaría a decisiones de gestión de riesgo conservadoras. Los barcos que normalmente pasarían por Hormuz empezarían a considerar rutas alternativas más largas, aumentando los tiempos de entrega y los costos de flete. El seguro marítimo para cualquier barco en el Golfo se dispararía. Todos esos costos adicionales se reflejarían eventualmente en los precios de los productos que consumimos todos. Hasta aquí hemos hablado de los efectos económicos inmediatos. Pero hay una dimensión que puede ser aún más importante para determinar cuánto durará la crisis y qué tan profunda será, cómo responden los actores clave y si esa respuesta controla la situación o la escala. El actor más importante en este escenario es Estados Unidos. La Quinta Flota tiene presencia permanente en Bahrein. El principal aliado de Washington en la región, Arabia Saudita,
Es el mayor exportador de petróleo del mundo y uno de los países cuya economía más depende de que Hormuz permanezca abierto. Si hay un incidente en Hormuz que amenaza el libre paso, hay una presión enorme sobre Washington para responder de manera contundente, para demostrar que puede proteger a sus aliados y el libre flujo del comercio internacional. Pero aquí está la trampa. Una respuesta militar americana fuerte, incluso si está justificada como respuesta defensiva, puede ser interpretada por Irán como una escalada inaceptable que requiere su propia respuesta. Irán tiene opciones asimétricas significativas: misiles antibuque de largo alcance, drones de ataque, grupos de proxy en Irak, Yemen, Siria, Líbano. No necesita igualar el poder militar convencional americano para generar consecuencias dolorosas. Puede elegir responder en un teatro diferente, atacar infraestructura petrolera saudí como ya hizo en 2019, activar a Hezbollah en el Líbano, presionar a sus aliados en Irak para atacar bases americanas. Cada una de esas respuestas, a su vez, requeriría algún tipo de reacción. Y aquí está el concepto central del que los especialistas en seguridad hablan con cada vez más frecuencia: la espiral de escalada no intencional. Nadie quiere una guerra total. Irán no quiere una guerra total con Estados Unidos porque sabe que perdería militarmente de manera catastrófica. Estados Unidos no quiere una guerra total con Irán porque las consecuencias regionales serían enormes y el apetito doméstico para otra guerra en Oriente Medio es prácticamente nulo. Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, ninguno de ellos quiere un conflicto que podría destruir décadas de desarrollo económico. Pero todos estos actores tienen líneas rojas que no pueden cruzar sin perder credibilidad. Tienen audiencias internas que observan. Tienen intereses que defender. Y en una situación de alta tensión, con múltiples actores tomando decisiones simultáneas con información incompleta, es perfectamente posible que cada uno de ellos tome decisiones que individualmente parecen racionales y defensivas, y que colectivamente produzcan una escalada que nadie buscó y que nadie sabe cómo detener. Esa dinámica tiene un nombre en la literatura académica. Se llama el dilema del prisionero aplicado a la geopolítica, o a veces se referencia como el problema de la seguridad en contextos de alta tensión. La lógica es la siguiente: si confías en que el otro actor no va a atacar, puedes no responder agresivamente. Pero si no confías, si hay ambigüedad sobre las intenciones del otro, la decisión racional es prepararte para el peor escenario, elevar tu postura defensiva, mover tropas y equipos. Y si ambos actores siguen esa lógica simultáneamente, ambos ven al otro movilizando recursos y lo interpretan como confirmación de que sus peores temores eran correctos, lo que justifica una movilización adicional. Y así la espiral continúa, no porque nadie quiera guerra, sino porque la lógica del sistema lleva a cada actor individual a comportarse de manera que produce guerra colectivamente. Para entender por qué el riesgo es tan real en este momento específico, necesitamos entender quiénes son los actores clave y qué quiere cada uno. Irán es el actor más crítico en este escenario porque es el que tiene tanto la capacidad de crear un incidente como el incentivo potencial para hacerlo, o al menos para no desescalar rápidamente si uno ocurre. La economía iraní ha estado bajo una presión enorme por décadas de sanciones. El régimen tiene presiones internas significativas. Su programa nuclear es el punto de mayor tensión con Occidente. Irán ha utilizado repetidamente la amenaza de cerrar Hormuz como palanca de negociación, diciendo que si no puede exportar su petróleo, nadie podrá exportar por el estrecho. No ha ejecutado esa amenaza de manera plena porque las consecuencias para su propia economía serían también devastadoras, y porque sabe que una acción así provocaría una respuesta militar americana que sería existencialmente amenazante para el régimen. Pero en un escenario de máxima presión, de crisis interna, de cálculo errado sobre la respuesta que generaría, la lógica puede cambiar. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen el interés opuesto: necesitan que Hormuz permanezca abierto porque es por donde exportan la mayor parte de su petróleo, que es la base de toda su economía y de sus ambiciosos proyectos de transformación. Arabia Saudita ha estado invirtiendo en capacidad alternativa precisamente para reducir esta vulnerabilidad, pero no la ha eliminado completamente. Ambos países tienen relaciones complejas con Estados Unidos, son aliados de seguridad pero no siempre están alineados políticamente, y en años recientes han buscado diversificar sus relaciones con otras potencias, incluyendo China.
China es un actor frecuentemente subestimado en este análisis, pero que en realidad tiene una importancia enorme. China es el mayor importador de petróleo del mundo, y una parte muy significativa de ese petróleo viene del Golfo Pérsico y pasa por Hormuz. Una interrupción del suministro sería devastadora para la economía china, que ya enfrenta sus propios desafíos. Al mismo tiempo, China tiene relaciones con Irán que incluyen acuerdos económicos importantes, y su postura frente a cualquier acción militar americana en la región sería un factor político crucial que complicaría cualquier respuesta coordinada occidental. India es otro importador masivo de petróleo del Golfo con relaciones diplomáticas complejas con todos los actores mencionados. Europa depende del GNL del Golfo y tiene sus propios intereses en mantener estabilidad en la región, aunque su capacidad de influencia directa es limitada. Japón y Corea del Sur son economías altamente dependientes del petróleo del Golfo y se verían golpeadas de manera particularmente severa. El cuadro que emerge es el de una región donde múltiples potencias con intereses parcialmente alineados y parcialmente conflictivos están presentes simultáneamente, donde las líneas de comunicación y los mecanismos de desescalada son imperfectos, y donde un error en el momento equivocado puede generar una dinámica que ninguno de los actores quería pero que todos contribuyeron a crear. Hay razones específicas por las que el riesgo en Hormuz es más elevado en este momento que en muchos periodos anteriores. No es alarmismo. Es una evaluación basada en factores concretos. Primero, el nivel de tensión regional está elevado. Los conflictos en Gaza, en Yemen, en el Líbano con Hezbollah, en Irak con grupos de proxy iraníes, todos estos conflictos han contribuido a un ambiente de alta tensión que hace que cualquier incidente nuevo sea más difícil de aislar. El riesgo de contagio, de que un incidente en Hormuz active reacciones en otros frentes activos, es real. Segundo, el programa nuclear iraní está en un punto de alta tensión. Las negociaciones para restaurar el acuerdo nuclear de 2015 han fracasado repetidamente en años recientes. Irán ha avanzado significativamente en su programa de enriquecimiento de uranio. Israel, que considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial, ha realizado operaciones de sabotaje y ha amenazado con acción militar directa si considera que Irán está demasiado cerca de la bomba. Cualquier acción israelí contra el programa nuclear iraní generaría una respuesta iraní que probablemente incluiría el estrecho de Hormuz como teatro de operaciones. Tercero, los mecanismos de desescalada y comunicación directa entre los actores clave son insuficientes. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron líneas de comunicación directa, el famoso teléfono rojo, precisamente para reducir el riesgo de escalada accidental. En el Golfo Pérsico, los canales de comunicación entre Estados Unidos e Irán son limitados y pasan a través de intermediarios. No hay un mecanismo establecido y confiable para que un incidente sea discutido directamente y rápidamente entre los dos actores que más importan. Cuarto, la proliferación de sistemas de armas autónomos y semiautónomos aumenta el riesgo de incidentes no intencionales. Los drones militares, los sistemas de defensa antiaérea con modos automáticos, los misiles antibuque con guía independiente, todos estos sistemas pueden actuar más rápido de lo que los humanos pueden intervenir para corregir un error de identificación. La tecnología ha acortado el tiempo disponible para la deliberación humana en situaciones de crisis. Volvamos a los efectos globales, pero ahora con más detalle, porque la profundidad del impacto es lo que realmente permite entender por qué Hormuz no es solo un problema del Medio Oriente. Para América Latina, que es probablemente donde está buena parte de quien está viendo este vídeo, el impacto sería significativo aunque indirecto. Los países productores de petróleo como Venezuela, Colombia, Ecuador o México, verían sus ingresos potencialmente aumentar si los precios del petróleo suben fuertemente, aunque la capacidad de muchos de ellos para aumentar rápidamente su producción es limitada. Los países importadores netos, que son la mayoría de América Central y varias economías sudamericanas, enfrentarían inflación importada, mayores costos de energía, presión sobre sus monedas y potencialmente un deterioro de sus balanzas comerciales. Para economías que ya tienen presiones inflacionarias, para países con deuda denominada en dólares, para economías que dependen del comercio internacional, un shock de precios de energía de esta magnitud puede ser la diferencia entre estabilidad y crisis. Para Europa,
El impacto sería mixto pero potencialmente muy serio. Europa ha hecho enormes esfuerzos desde la crisis energética de 2022 para diversificar sus fuentes de energía, reducir su dependencia del gas ruso, aumentar su capacidad de almacenamiento. Pero sigue siendo un importador masivo de energía. Un pico de precios del gas y el petróleo generaría nuevamente presiones inflacionarias, en una región donde los bancos centrales ya tienen dificultad para mantener la inflación bajo control. Para Asia, el impacto sería posiblemente el más severo. China, Japón, Corea del Sur, India, todos son grandes importadores de petróleo del Golfo. Para las economías de manufactura exportadora que dependen de energía barata para mantener su competitividad, un shock de precios de energía puede afectar directamente la viabilidad de sectores industriales enteros. Y para economías que ya están enfrentando presiones de ralentización del crecimiento, este tipo de shock puede ser el catalizador de una recesión. El sistema financiero global también estaría bajo presión. Los bancos que tienen exposición a deuda de países importadores de petróleo, los fondos de inversión con posiciones en activos de la región, los instrumentos financieros derivados que están atados a precios de commodities, todo ese sistema complejo e interconectado reaccionaría de manera simultánea y a veces impredecible. Y la experiencia de 2008 nos enseñó que cuando los mercados financieros globales entran en pánico de manera sincronizada, los mecanismos de transmisión pueden amplificar shocks inicialmente manejables hasta convertirlos en crisis sistémicas. ¿Qué se puede hacer para reducir este riesgo? Seamos honestos sobre lo que existe y sobre sus límites. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que actualmente tiene una capacidad de varios cientos de millones de barriles, puede ser utilizada para compensar interrupciones temporales del suministro. Otros países de la OCDE tienen también reservas estratégicas. La Agencia Internacional de Energía puede coordinar una liberación conjunta de reservas si se produce un shock de oferta. Esto puede comprar tiempo, puede amortiguar el impacto inicial, puede evitar que los precios se disparen de manera completamente descontrolada en las primeras semanas. Pero no puede compensar indefinidamente una interrupción sostenida. Las reservas tienen límites. Y si la situación en Hormuz se prolonga más allá de unas semanas, incluso la liberación coordinada de reservas sería insuficiente. La transición energética, el gran proyecto de este siglo, es a largo plazo la única solución estructural a la vulnerabilidad de Hormuz. Un mundo que no depende del petróleo y del gas del Golfo para funcionar es un mundo que puede permitirse que ocurran incidentes en ese estrecho sin que tengan consecuencias globales catastróficas. Pero ese mundo todavía no existe. La transición energética está avanzando, pero no al ritmo que sería necesario para reducir significativamente la dependencia del Golfo en el horizonte de los próximos años. Para 2030, para 2035, para 2040 en los escenarios más optimistas, la dependencia estructural del petróleo y el gas del Golfo seguirá siendo enorme. La diplomacia es la herramienta más importante para reducir el riesgo de escalada, y aquí hay más motivos para el escepticismo que para el optimismo en este momento. Los acuerdos de normalización entre Israel y varios países árabes han cambiado la geometría diplomática de la región, pero la tensión entre Irán y la coalición israelí-saudí-americana sigue siendo la línea de falla principal. Sin un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, sin algún tipo de entendimiento que reduzca las presiones que hacen que Irán considere opciones extremas, el riesgo estructural en Hormuz no desaparecerá. Los mecanismos de gestión de crisis, las líneas de comunicación directa, los protocolos acordados para manejar incidentes en el estrecho, son herramientas que pueden reducir el riesgo de escalada accidental, pero requieren que todas las partes estén dispuestas a establecerlos y a confiar en ellos. En las condiciones diplomáticas actuales, eso es más fácil de decir que de hacer. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Cuál es el mensaje final que quiero que te lleves de este análisis? Lo primero es que la vulnerabilidad de Hormuz no es un problema nuevo ni un secreto. Los estrategas, los economistas, los analistas de seguridad lo llevan décadas estudiando. Lo que cambia es el nivel de riesgo en momentos específicos, y en este momento ese nivel está más elevado que en muchos años recientes. No porque la guerra sea inevitable o incluso probable.
sino porque la combinación de tensiones activas, de sistemas de armas cada vez más autónomos, de mecanismos de desescalada insuficientes, y de la matemática básica de que cuantos más actores militares hay en un espacio muy pequeño, mayor es la probabilidad de un incidente, hace que el riesgo de error sea más alto. Lo segundo es que la distinción entre guerra intencional y crisis accidental importa menos de lo que la mayoría de la gente cree. Un error bien manejado puede no convertirse en guerra. Pero un error mal manejado, en el contexto equivocado, con las respuestas equivocadas, puede producir los mismos efectos económicos y estratégicos que una guerra deliberada. El resultado que los mercados financieros temen, la interrupción del suministro de petróleo, puede ocurrir tanto por un conflicto planeado como por una espiral de incidentes no intencionados. Y la capacidad del sistema internacional para manejar ese segundo escenario es, si acaso, inferior a su capacidad para manejar el primero, porque al menos en el primero las intenciones son claras. Lo tercero es que este tipo de análisis importa para cualquiera que tome decisiones económicas o financieras, ya sea a nivel corporativo o personal. Las empresas que tienen cadenas de suministro dependientes de energía deberían tener planes de contingencia. Los inversores que tienen carteras con exposición a mercados de energía o a economías importadoras de energía deberían entender cómo este tipo de shock afectaría sus activos. Los gobiernos y los bancos centrales que tienen la responsabilidad de gestionar la estabilidad económica deberían tener escenarios de estrés que incluyan este tipo de perturbación. Lo cuarto, y quizás lo más importante, es que la forma en que el mundo reaccionaría a un error en Hormuz no estaría determinada solo por la gravedad del error inicial. Estaría determinada principalmente por la calidad de las decisiones que se tomen en las primeras horas y días después del incidente. La reacción exagerada es el enemigo. La comunicación clara y rápida es el arma más importante. La capacidad de los actores para señalar que buscan desescalada sin perder credibilidad es el arte que separa los incidentes que se controlan de los que se convierten en crisis. Y ese arte, esa capacidad diplomática y de gestión de crisis, no se construye en el momento de la emergencia. Se construye en los periodos de paz relativa, estableciendo canales de comunicación, construyendo confianza mínima necesaria, acordando mecanismos y protocolos. En la medida en que ese trabajo diplomático no se esté haciendo ahora de manera suficiente, el riesgo de que un error en Hormuz se convierta en una crisis global es más alto de lo que debería ser. El estrecho de Hormuz es un espejo del mundo en el que vivimos, un mundo interconectado, un mundo donde la prosperidad de países muy distantes está vinculada por hilos que la mayoría de la gente no ve y ni siquiera imagina. Un mundo donde la complejidad de los sistemas que nos sostienen significa que los puntos de falla son al mismo tiempo más impactantes y más difíciles de controlar. Entender ese mundo no es pesimismo. Es el primer paso para manejarlo mejor. No hace falta una guerra en Hormuz para que el mundo cambie. Solo hace falta un error. Y entender eso, entender la lógica de la fragilidad, es entender algo fundamental sobre el momento histórico que estamos viviendo.